Hola, decidí hacer este en vivo porque quiero enseñarle a mucha gente que habemos muchos tipos de lectores y bueno, pues por esto quiero invitar a Rafa Martínez. Es un compañero al que no conozco en vivo, pero lo conocí en una de las prácticas y bueno, vamos a esperar a que se conecte. Este, Pues bueno, a Rafa yo lo conocí en una de las prácticas de la escuela de Tamara. Él ni siquiera estudió en la escuela de Tamara, pero pues nos conocimos ahí y decidimos, pues empezar a practicar juntos, ¿verdad, Rafa? Bueno, pues estoy contando más o menos cómo nos conocimos. Ajá, claro. Hola, ¿qué No, tal a no- todos? no sé si tú quieras explicar más o menos cómo estuvo eso de cómo nos conocimos, porque a mí me pareció algo espectacular que hayas llegado a mi pantalla en ese momento. Sí, pues fue ahora sí que una de esas sincronías, ¿no? De la vida, donde en una práctica que, pues digo, siempre había anunciado la práctica de registros, ¿no? Esta Tamara como una opción, y por X o Y ya no había podido, ¿no? Y ese día dije, no, esto sí, no me la pierdo, ese tema como que me llamó muchísimo. Y pues bueno, estuve ahí, ¿no? Ahora sí que con toda la expectativa también ahí de ver qué podía pasar. Pero bueno, fueron pasando diferentes prácticas con, pues ahora sí que al azar, ¿no? Con varias personas. Y cuando conectamos, fue una sensación demasiado especial, o sea, como un clic muy impresionante, ¿no? Y sobre todo cuando empezamos a practicar y hablar y todo, fue como un saber que nos habíamos encontrado por fin. O sea, muy impresionante. A mí también, a mí me dio exactamente lo mismo, esa sensación de la que hablas. Y bueno, o sea, te invité aquí hoy porque quiero que la gente se dé cuenta que somos muchísimas personas las que hacemos esto y que cada uno lo hace completamente distinto. Entonces, yo personalmente, o sea, hablando de tu trabajo, número uno, me encanta porque usas completamente otra oración de apertura para tus sesiones y me encanta tu voz, ¿no? O sea, a mí tu voz me trae al suelo, me hace sentirme, o sea, sostenida y contenida. Y eso es lo que siento mucho en tus sesiones, ¿no? O sea, las veces que hemos practicado juntos, este, es como algo muy especial porque tú traes como una calma del mar, no sé cómo explicarlo, pero es como el océano llevándote, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que hablaras un poco de cómo haces tú tu trabajo, y qué te hace diferente. Pues mira, yo creo que la curiosidad es uno de los ingredientes principales justamente en mi trabajo, en mi profesión y en todos estos temas, que la verdad desde niño han estado como muy latentes. O sea, creo que una de las características más importantes es justamente el investigar, ¿no? Y el no quedarme nada más con la primera información que llega o me aparece o lo que aprendo, sino es como guiarme mucho por lo que voy sintiendo, ¿no? Lo que a mí me hace sentido, lo que a mí de alguna manera, quizá de inicio, ¿no? Cuando todos empezamos en alguna técnica o en algún estudio sobre cualquier tema, no nada más temas, digamos, místicos o registros akáshicos, ¿no? Sino en sí mismo, ¿no? El poder como empezar con algo. Muchas veces la gente lo toman ya como una ley, como un camino, ¿no? A veces nos creemos que porque así es y así ha sido durante mucho tiempo y ha funcionado, es la única forma, ¿no? Y nos perdemos como en esta sensación más personal, donde a veces sí nos hace sentido, lo practicamos, pero hay una inquietud por ahí, ¿no? De buscar algo distinto, ¿no? Algo que te conecte de otra forma, o a veces
incluso también, ¿no? Un poco esta ambición de saber más, ¿no? De entender quizá otros puntos de vista sobre ese tema. A mí me parece enriquecedor y aparte me genera mucha curiosidad. Entonces, soy de empezar algo y algo que me jala o me conecta de una manera profunda, trato de llevarlo a la investigación pues lo más posible, ¿no? Entonces me encanta leer y pues obviamente la información ahorita en internet, bueno, para mí es un gozo, ¿no? El poder meterte, investigar, encontrar autores, libros, videos con diferentes opiniones, pero pues algo que también, ¿no? Desde muy chico me acuerdo, ¿no? Cuando no existía internet, por ejemplo, yo pedía ayuda y guía de que lo que necesitara como para entender mejor sobre alguna situación o algún tema, llegara a mí, ¿no? Y siempre la manera en la que me llegaba la información eran libros, ¿no? Siempre abría el libro en la página ahí, ya fuera en una tienda, ¿no? Que en la parte de libros, un libro me llamaba la atención, lo abría y justo los fragmentos que leía traían la información precisa ¿Qué estabas? que que tenía como esa estructura ya establecida, digamos, del pensamiento y sensaciones que yo había tenido previamente y que no sabía poner en palabras o no sabía explicar lo que yo sentía o sabía. Entonces, Al, para mí eso era magia, ¿no? al 100%, hablando justo de eso, ¿no? O sea, porque eso que estás explicando lo tomo como los primeros indicios de canalización, por así decirlo. O Exactamente, sea, sí, sí, sí. así como lo estábamos platicando, me encantaría hablar un poco de lo que es canalizar, este, para, para que la gente que no sabe exactamente lo que hacemos entienda un poco más de eso, ¿no? Porque es algo muy difícil de explicar y es algo que le pasa personalmente, o sea, es algo muy distinto para cada persona, ¿no? Y oyendo lo que estás diciendo de, bueno, pues de repente se me aparece todo así como que en charola de plata, para mí eso es canalizar, ¿no? Es como la representación aquí de la conexión con el todo. Entonces, ¿podrías explicar un poco cómo canalizas tú? Pues mi proceso es muy intuitivo, o sea, de inicio, ¿no? O sea, ahora sí que desde antes que existiera como ya más información sobre registros, sobre canalización, incluso la palabra misma, ¿no? Como bien dices, yo antes lo veía más como esta intuición, ¿no? Que estaba como muy presente y que yo de alguna manera también estaba como muy abierto a percibir, ¿no? O sea, incluso yo me acuerdo que de repente me preguntaba algo y lo que hacía era como empezar a voltear a ver a mi entorno en ese momento que hacía la pregunta y observaba, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Me acuerdo muy bien de una vez en la que yo estaba como en un punto, pues, de cambio, de crisis personal, ¿no? E hice esa pregunta como para entender qué me estaba pasando, ¿no? Y justamente en ese momento vi enfrente de mí un edificio que estaban derrumbando. Y dije, ahí está. O sea, está Ujú. derrumbándose una estructura de lo que soy, ¿no? O sea, es parte de, o sea, sentir Es como esa muerte. Ujú. claro, es que es eso, para mí también es eso, es como abrir los ojos y darte cuenta de que en todos lados hay señales, ¿no? Y Claro. ya sé que a veces sonamos como a curas de pueblo, sin ofender a los curas de pueblo, pero, o sea, es como, es empezar a abrirte a la posibilidad de que todo en esta vida está dándote un mensaje. Y para mí, por ejemplo, esa parte de la canalización me ha traído muchísima seguridad en mí misma, ¿no? En empezar a confiar en que lo que estoy percibiendo es real y Ujú. comprobable, ¿no? Eso que dices, bueno, es como un simbolismo de lo que está pasando en la realidad y poder como que o sea, a quitar las telarañas y entender que está ahí para avisarte algo o para hacerte entender que este es el camino a seguir. No, no sé cómo ves tú, pero eso es lo que yo entiendo de lo que dices y de lo que a mí también me pasa. Sí, o sea, definitivamente yo creo que esa es una de las partes que más me sorprende, ¿no? Pues de ver que realmente esa frase, ¿no? Que dice que todos somos uno y todo está conectado, es totalmente cierto y totalmente impresionante también, ¿no? Y totalmente también abrumadora porque pues implica
pues una conexión con todo y eso a la vez, pues de alguna manera nos quita, ¿no? Ese papel de posibles víctimas o posibles eh, sentirnos sin poder hacer algo, ¿no? O sin poder comprender algo. O sea, realmente estamos en una conexión con todo, todo el tiempo, ¿no? Y eso es parte de esa autoobservación, de esa capacidad de poderse cuestionar incluso uno mismo, ¿no? Cuestionar sus propias ideas, sus propias creencias, conceptos. Y yo creo que esa parte también es la que para realmente prestar atención, como bien dices, ¿no? A lo que está pasando y Ujú. poder salirnos, ¿no? De nuestra forma de ver la vida en algún momento y poder entender que hay algo más en algún punto. Y yo creo que es un punto muy clave para esto que podría definir ya actualmente, ¿no? Como canalización, o por lo menos en los últimos años que se ha puesto como tan sonada la palabra canalización. Podría ser como parte de lo que antes Claro. pasaba, digamos, ahora que previo al Internet, ¿no? Cuando nuestros procesos eran más solitarios, más personales, más pues desconocidos, ¿no? Ahora sí que era adentrarnos en el bosque oscuro totalmente, ¿no? Ujú. Sin ninguna guía, ¿no? Más Claro. que de repente algo que uno escuchaba por ahí o algún libro que te llegaba, pero pues ahorita tenemos ya mucho más información disponible como para terminar de conocer el proceso y a la vez también creo que también genera mucha confusión, ¿no? Al haber tanta información, nos puede limitar mucho a veces el acceso a esa conexión con nosotros y nos puede confundir también, ¿no? Nos puede hacer creer que el libro o el gurú o la clase o tal escuela o tal situación tiene más credibilidad, ¿no? Claro. Que nuestra propia experiencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es como, siempre ha sido esto como un arma de doble filo, pero el hecho de entender que cada uno hace su propio camino y estamos aquí para integrar cosas en vez de nada más enfocarnos en una estructura específica, eh, cada uno le aporta algo distinto a la herramienta y eso es lo que hace de esto pues algo tan especial, ¿no? A mí me encantaría que contaras un poco de cómo canalizas tú específicamente, o sea, cuál es tu proceso, qué pasa adentro, para que la gente entienda un poquito más, ¿no? O sea, porque como cada quien lo hace distinto, o sea, para que por lo menos sepan, ah, ok, Rafa lo hace así, y si quieres ahorita yo digo como, ¿qué me pasa a mí? Pero sí me encantaría saber qué pasa dentro de ti cuando canalizas. Pues es una sensación como de saber, o sea, es como un conocimiento como muy claro, o sea, es como si esa información de repente apareciera, ¿no? O sea, es como si saliera el guión, ¿no? En automático y simplemente se expresa, se expande, o sea, es más que un proceso de sentir o escuchar la voz que te dice y te expresa y te va como dando toda la guía, ¿no? De una manera como más, digamos, en clariaudiencia o auditiva. Mi parte de canalizar o las sensaciones que yo tengo es como si esa información estuviera ahí y simplemente brota. O sea, no hay que hacer como ningún esfuerzo, digamos, como por traducirla, ¿no? Mm, Claro que cuando entra a la mente un poco, ¿no? Y de repente no entiende lo que está recibiendo, ahí entra un poco el ruido de qué es eso y por qué, y estará bien, o estaré confundiendo, o mm, estaré pensando en otra cosa. O sea, ahí obviamente yo ya me doy cuenta cuando esa voz interna, más mental, puede llegar a interferir, ¿no? O mis creencias en cuanto a como soy terapeuta también, o sea, es como, ah, seguramente la de estar pasando tal, ¿no? ujú. Pero es justamente ese punto en donde esa voz de repente surge, ¿no? Esa información que la siento brota. O sea, es como, lo podría describir quizá como una flor, ¿no? Que ya está en el punto de botón y de repente lo que hace es abrirse, Claro.
¿no? Y esos botones están ahí listos y no se van a abrir antes ni después, ¿no? Claro. Incluso aunque yo tenga toda la información y todo el curso perfectamente aprendido y todo el libro de memoria, ¿no? Sobre X técnica o X aspecto, ¿no? O sea, eso en mi día a día, digamos, sé que la información correcta llega en el punto correcto, aunque no sean las palabras exactas, aunque sea de una forma distinta, eh, no sé, es tal cual. Yo creo que es eso, es como ese punto en el que el botón ya está a punto de abrir y uno no sabe exactamente cuándo va a ser, pero uno confía en que va a ser en el momento preciso. Exacto, sí. Sí, me encanta, lo describes tal cual. O sea, aquí, por ejemplo, o sea, yo quisiera hablar un poco más de la parte como mecánica para que la gente que no canaliza, o sea, Ujú, que todavía no ha aprendido a hacer esto, porque todos tenemos posibilidad de hacerlo, entienda un poco más, ¿no? O sea, a mí personalmente, cómo me llega la información es, pues, no es que escucho una voz adentro, es como, podría describirlo como cuando estoy leyendo, ¿no? Y tú oyes la ujú, voz que estás leyendo, ¿no? Por dentro, es ese mismo tipo de voz, ujú, pero un poco distinto. O sea, la sensación interna se siente distinta y lo más fuerte de poder hacer este trabajo es soltar y decir, ok, lo que estoy escuchando es lo que es, ¿no? O sea, lo que estoy recibiendo es lo que es y además se mezcla con muchas cosas, ¿no? De repente llegan imágenes de cosas de tu pasado, bueno, de mi pasado, de experiencias o lugares, y entonces me tengo que ir de regreso a qué sensación tuve en ese momento para poder ujú, interpretar el mensaje, ¿no? O ujú. sea, aquí lo que quiero es como abrir y quitarle lo místico, misterioso de este trabajo y que la gente pueda entender exactamente cómo funciona, ¿no? Porque en realidad sí es como muy mágico, pero al mismo tiempo es como, pues es lo que es, ¿no? Es así de crudo y directo. Entonces es esta aceptación de que te vuela la cabeza, pero al mismo tiempo es la cosa más, pues lo has tenido toda tu vida. Entonces es como algo muy específico, pero muy bonito, ¿no? Por así decirlo. Es tener una conexión interna muy especial. No sé qué opinas tú de esto. Sí, y ahorita recordando un poco como parte del proceso, porque pues también es un proceso gradual, o sea, obviamente uno no de repente se conecta, ¿no? La primera vez y toda la información llega perfecta y totalmente al punto, y o sea, ¿No? me acuerdo que de las primeras ocasiones, ¿no? De, pues como conectar con esta parte de intuición, en meditación, etcétera, era mucho como que de repente me llega información en forma como de recordar, no sé, la escena de Indiana Jones cuando va a dar el paso de fe. Exacto. O sea, cosas muy, pues, ahora sí que pop culture, ¿no? O sea, muy en referencias a programas de televisión, a películas, a libros, o sea, que yo decía, pues sí, me siento así, o sea, estoy en ese punto, ¿no? Claro. Y es que además como que llega de la forma más, o sea, llega con cosas muy estúpidas o banales a Sí, veces. que parece que no tienen relación, claro. Exacto. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Que estamos recibiendo información muy fácil de digerir para que de verdad podamos entender de qué se trata el mensaje. Y entre más vamos avanzando, es más fácil para nosotros ir recibiendo esta información y acomodándola donde va. Y Claro. entonces, pues sí, tienes toda la razón. ¿Eh? Esas cosas, es también ver lo mágico en esas cosas tan triviales e insignificantes, por así decirlo, ¿no? Exactamente, sí, o también, o sea, el ver una película, ¿no? Que de repente te mueve muy profundamente y es una escena muy simple, ¿no? Hasta tonta, incluso podría ser para alguien más, pero te toca de tal manera, ¿no? Que quizá está hablándote de todo un proceso que traes ahí Claro. y es parte del mensaje, ¿no? De quizá esa frase de la película, eh, la situación de los personajes, te mueve de tal forma que te está dando también una información, ¿no? Un mensaje. O sea, no todo viene en el momento en el que estás perfectamente alineado
y con esa apertura, ¿no? Al momento de meditar y en un estado de paz perfecto. O sea, realmente en esa vida cotidiana, ¿no? En mucha de la información termina de acomodarse, termina como de mostrarse y eso es aprender. O sea, yo creo que la canalización va más allá, ¿no? De estar sentado, ¿no? Recibiendo esa información tranquilamente, sino es, pues, la vida te va, ahora sí que analizando por diferentes medios Ujú. esa información, Claro, ¿no? Para que llegue de la manera más, como dices, ¿no? Sencilla, de acuerdo a lo que en ese momento eres capaz de digerir, ¿no? Y que ujú, te pueda hacer sentido para que lo puedas realmente, no nada más que te llegue la información y ya, sino que puedas hacer algo, ¿no? Con esa información, que puedas asimilarla en tu vida y practicarla o darle quizá algún tipo de utilidad en ese momento para tu proceso, para tu bienestar. 100%. Ay, pues, Rafa, me encanta hablar con este. Y bueno, quería hacer esto también para que la gente vea, digo, porque yo siempre les digo a la gente que viene a lectura conmigo, ¿no? O sea, si en algún momento quieres repetir, porque obviamente pues le vamos pelando las capas a la cebolla, ¿no? Ya sea conmigo o con alguien más, siempre digo, hay más gente, porque para mí es importante que la gente pruebe con diferentes personas Ujú. y, y se pueda, o sea, pueda entender que cada uno de nosotros les va a dar algo diferente. Entonces, de entrada yo puedo decir que lo que tú traes diferente a este mundo es esta calma y este amor tan, lo digo, como el océano, ¿no? Tan grande con el que llegas a esas sesiones, porque estar en una sesión tuya sí me hace sentir así como la inmensidad del océano. Entonces, pues quería decir, este es Rafa, yo lo recomiendo al 100% porque es espectacular y te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de hacer este live contigo. Y no sé qué más quieras decir y qué hace especial tu sesión desde tu punto de vista. Pues bueno, de inicio, muchas gracias por invitarme y considerar esta parte de poder compartir juntos, ¿no? Lo que decíamos, el quizá darle a la gente esta visión de lo que son diferentes estilos, ¿no? De poder trabajar, conectar, o sea, porque son, al final de cuentas, en ambos casos, creo que este descubrimiento, ¿no? De nuestra manera de trabajar, qué es lo que nos hace sentido, qué es lo que nos conecta mejor. O sea, al final de cuentas, eso es lo que cada quien debe hacer en su día a día, ¿no? En su trabajo personal. O sea, habrá técnicas que les hagan más sentido a unos que a otros, ¿no? Claro. Y que les funcionen mejor. Y eso es lo importante, que cada quien vaya más allá de los libros, de los cursos, de los maestros, ¿no? Y se atreva, pues, a lanzarse un clavado a su propio mundo para entender qué está pasando, ¿no? Y cómo funciona. Entonces, algo que también me gusta, ¿no? En lo que hemos compartido juntos en las lecturas es, en este caso, cuando trabajamos ya la segunda vez, digamos, en todos los mensajes, ¿no? Que teníamos por ahí también pendientes, la sesión con Elian fue como muy importante porque fue como si me hubiera ayudado a ver con claridad lo que estaba detrás de bambalinas, ¿no? Y que muchas veces en otras lecturas, justamente con otros practicantes, yo sentía que era como que todos me decían, todo está perfecto, tu vida es hermosa, maravillosa. Y yo decía, sí, o sea, sí estoy agradecido por lo que he vivido y todo, pero siento que me hace falta esa parte, pues de ver lo que no estoy viendo, ¿no? De darme cuenta y trabajar por lo que pues falta, ¿no? Entonces, el poder trabajar contigo me dio esa oportunidad, ¿no? Ay, Como, como darte, o sea, tu estilo justamente fue eso, fue como, a ver,
lo que está pasando es esto, esto, esto y esto. O sea, como decías tú, o sea, pues muy aterrizado, muy al punto de lo que se necesitaba, ¿no? Ahora sí que muy sin máscaras, ¿no? Y muy sin esta parte quizá en la que uno de repente se puede llegar a enredar con los registros, que es hablar de cosas nada más muy del alma, muy espirituales, muy elevadas, ¿no? Y que a veces esta parte de decir, a ver, vamos a concretar con esto, qué se necesita, qué se puede hacer, cómo lo llevas a cabo. Entonces, la verdad es que eso fue un punto súper importante el año pasado, precisamente, por todo lo que movió, ¿no? O sea, ahora sí que me atreví gracias a esa información que recibí, a dar un paso más allá y a asumir un reto, ¿no? En romper con muchos de los hábitos o ideas o creencias incluso que tenía, ¿no? Sobre todo a nivel físico fue muy retador, Ujú. justamente para poder trabajar con la energía desde un lugar más rudo, más fuerte, más energía 100% masculina, o sea, entonces fue un cambio, ¿no? Como muy, muy importante y fue gracias a lo que tú me dijiste, pero también a tu estilo, o sea, tu estilo de darte el tiempo de conectar, de sentir, de escribir, de aterrizar esa información, ¿no? Literalmente, ¿no? Pasarla a un papel, pasarla a algo mucho más concreto, abrió muchas puertas. Entonces también yo te agradezco porque, Ay, Dios. como bien dices, cada quien tiene un estilo distinto y ese estilo, si estamos abiertos incluso a buscar esa ayuda, puede llegar con una persona distinta. O sea, no siempre tienes que ir con la misma persona para todo, Exacto. porque a veces no siempre lo necesitas, ¿no? O sea, hay momentos en los que tu alma necesita a alguien que entienda más quizá el mundo místico o a alguien que entienda más la parte del día a día, ¿no? O alguien que entienda o asuma una parte más artística incluso, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues quién sabe, pero pues tu alma te puede guiar hacia otro lugar, ¿no? Entonces, Totalmente, esa totalmente. apertura es clave, yo creo. Sí, no, no, te agradezco mucho tus palabras, de verdad, porque sí, es que ahí es algo que no podemos evitar, ¿no? O sea, ahí en una sesión como lectores somos lo que Ujú, somos. O sea, no hay forma de, quiero ser así. No, o sea, yo sé que yo, por ejemplo, yo me voy directamente profundo a las cuestiones emocionales ujú, porque así sale la información. O sea, toda la raíz de todo lo que veo siempre viene de una cuestión emocional, ¿no? Y eso, o sea, no lo puedo evitar. Así son mis sesiones. O sea, va a ser muy raro que yo hable de, traes esta enfermedad. Puedo decir, esta enfermedad viene de estas emociones que vienen ujú, de estos sistemas. Pero no soy, o sea, eso es lo que pasa en mis lecturas por lo general, ujú, ¿no? De ujú. todas las emociones. Yo, por ejemplo, en tus lecturas lo que siento es, como te dije, siento como que me recibe el océano, me arrulla y me ayuda a asimilar y a asentar todo. Eso es lo que yo percibo en tus sesiones. Eso es para mí lo que ofreces al mundo en estos momentos y es una sanación bellísima, de verdad. O sea, es un apapacho delicioso a todo el ser. Entonces, bueno, eso es lo Muchas gracias. También lo agradezco mucho porque, pues al final de cuentas también es padre ver lo que la otra persona percibe, ¿no? Más allá de lo que uno le transmite en un mensaje verbal. O sea, es interesante también cómo lo va percibiendo también cada persona. Digo, es parte, ¿no? De entender que cada quien va ofreciendo, como bien dices, ¿no? Lo que es, ¿no? Lo que su alma, su experiencia interna trae. claro. Y eso es lo que te va conectando también con el momento presente y con lo que requieres ver en ese momento, ¿no? Entonces se vuelve un intercambio justamente muy importante porque nos ayuda a terminar
¿no? De entender como el proceso que estamos viviendo. Incluso uno como lector, pues también los temas que se llegan a intercambiar, ¿no? Con otra persona, con alguna persona que viene a consulta, pues también te tocan de alguna forma, ¿no? O son temas que resuenan contigo, que te enseñan a ver quizá una situación desde una perspectiva distinta. Entonces también ese intercambio es inevitable. Sí, sí, o sea, eso sí, de que yo salgo ganando mucho de las sesiones que doy, 100%. Aprendo muchísimo de mí y de los consultantes. Entonces, tienes toda la razón. Esto es un trabajo de totalmente ir al mismo tiempo. Por eso siento que a mí me hace explotar de felicidad todos los días hacer esto. Y bueno, o sea, lo describiste tal cual. Ese movimiento energético, ese dar y recibir, lo es todo en esto, ¿no? Entonces, pues muy, muy bien dicho. Pues bueno, eh, yo creo que podemos cerrar aquí con esto. No Ujú. sé si quieras decir algo más o... Pues digo, nada más que, pues si están empezando, no nada más con registros o con otra técnica, ¿no? O sea, es importante eso, confiar en lo que van sintiendo, o sea, entre más le den crédito a esas sensaciones y también, ¿no? Vean con apertura, ¿no? Con ese cuestionamiento también propio lo que está pasando, no desde la duda, sino desde el poder atreverse también a cuestionar sus propias conclusiones, sus propias creencias, ideas, pueden abrirse mucho más realmente una guía, pues, totalmente interna, ¿no? Y obviamente es como cualquier relación, entre más se alimente esa relación, más se enriquece, más se fortalece y más se perfecciona, si lo queremos llamar así, ¿no? O sea, más útil se vuelve, más integrada a esta vida, ¿no? No nada más los mensajes que suenan bonitos, ¿no? En cuanto a toda la Claro, información espiritual, ¿no? Que hay muchos por ahí, o sea, que hay mucha gente que, pues sí, canaliza y todo, pero se queda muy en la superficie, ¿no? En la superficie espiritual, entonces dices, ¿cómo aterrizo todo eso, ¿no? ¿Cómo lo traigo a mi día a día? ¿Cómo no es nada más un enójense menos o un sean más bondadosos, pero pues ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo lo hago aquí en mi día a día con las personas que normalmente me generan, ¿no? O disparan muchas de mis reacciones emocionales, ¿no? ¿Cómo lo aterrizo? claro. Entonces, eso es importante, o sea, esa um, conexión con la vida misma, ¿no? De estos mundos, de estos aspectos más profundos, más espirituales, si los queremos ver así, hay que hacerlo en un día a día, ¿no? Y eso es parte de la comunicación con uno mismo, de este ejercicio de la intuición diariamente y esa confianza y esa seguridad de esa conexión que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Y es honrarla y pues tal cual, cuidarla bastante para que siga creciendo. Entonces, pues también muchas gracias por... Gracias a ti, Rafa. Pues aquí termine esto, voy a poner tu contacto por si alguien quiere contactarte directamente, y te agradezco muchísimo este tiempo porque creo que es muy valioso lo que acabas de decir. Te lo agradezco mucho. Yo también te agradezco muchísimo, gracias por poder compartir justamente en esta sesión en vivo. Y pues ahora sí que cuando quieras, ¿no? Gracias, Seguimos aquí tiempo. desarrollando y compartiendo nuestras experiencias y conclusiones de algunas cosas y aprendizajes. Es un gusto. Igualmente, un placer y un honor. Te lo agradezco. Que tengan excelente día todos y gracias, Rafa. Te mando una... Gracias a todos. Hasta luego. Bye. Bye.